placer poder darles la bienvenida y contar con su asistencia el día de hoy a esta ponencia dedicada a ustedes. Point of View, adaptar para comunicar. Una videoconferencia que forma parte del Foro de Publicidad y Relaciones Públicas Emerge 2023, realizado por estudiantes del octavo bloque del Plan de Estudios de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana. Emerge representa un espacio libre y seguro que garantiza la exposición de experiencias, conocimientos e ideas de algunos de los egresados de nuestro plan de estudios y que actualmente son profesionistas en el ámbito publicitario. Todo esto con el propósito de explorar una visión única y particular de la publicidad y las relaciones públicas en diversos campos emergentes, presentada en cada una de las acciones desarrolladas dentro de este foro. En Point of View se busca enfocar y direccionar cada acción desde una perspectiva en donde los tiempos y contextos son sumamente cambiantes, y por eso la adaptación se convierte en un proceso inherente y fundamental para comunicarse estratégicamente. Tras esta breve introducción, me permito presentarles a la maestra en periodismo y productora Mayeli Castillo Morales, quien nos acompaña el día de hoy para darle guía a esta conversación. De este modo, es un honor darle la bienvenida a este espacio a la licenciada Selvia Urbalejo Zamudio, nuestra invitada especial y ponente en esta edición, y de la mano un pequeño resumen de su trayectoria profesional. Bueno, ella es Selvia Urbalejo Zamudio, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana, perteneciente a la generación 2010-2015, además de ser egresada de Mercadotecnia en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Actualmente labora y radica en la ciudad de Toronto, en Canadá, y se desempeña en el área de locución en Onda CPS. En este momento damos inicio a este conversatorio. Gracias. Muy buenas tardes, me siento muy complacida de estar con ustedes, de haber sido invitada. Realmente me emociona mucho porque estar con gente joven siempre renueva las esperanzas y sobre todo la capacidad de renovar nuestra perspectiva profesional. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Eso lo dijo Stephen Hawking, un hombre que a pesar de sus incapacidades físicas se erigió como uno de los teóricos de la física y de la astrofísica en Inglaterra, con mucho éxito, y fue reconocido mientras vivió a nivel internacional. Entonces nos habla de la importancia de que estemos abiertos al cambio. Y en este momento vamos a hablar con alguien, vamos a tener la oportunidad de establecer comunicación con alguien quien en propia experiencia ha vivido los cambios, sobre todo de esta época, donde es el pan de cada día, el cambio. Y ustedes que son profesionistas de la comunicación, de las relaciones públicas, van a estar enfrentados a estas situaciones que bueno, nosotros que somos de otra generación la sentimos tremenda, pero ustedes pues ya nacieron con ella. Sin embargo, la experiencia de platicar con Selvia Urbalejo Zamudio seguramente nos dejará muy buenas experiencias y posibilidades de ampliar nuestras expectativas profesionales. Bienvenida, Selvia, muchas gracias por estar, como ves, con este grupo de jóvenes entusiastas que son parte de una generación que próximamente saldrá de la Facultad de Publicidad y Relaciones Públicas. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, mucho gusto. Y bueno, el placer es mío también estar aquí. Yo en algún momento estuve de ese lado. Entonces para mí es un honor también estar ahora de este lado, ahora como profesionista e inspirando. Me parece que es algo que se debe hacer siempre, tomar como inspiración a quienes han pasado por donde tú estás pasando en este momento como estudiante. Y bueno, de repente hay tanto que hacer en el área que no aterrizamos. Entonces vengo a aportar mi granito de arena en mi área, en lo que he hecho, y pues es un placer estar con ustedes y siendo parte de este evento. Muchas gracias, Selvia. Vamos a empezar ahora sí por el principio. El primer enfrentamiento con el cambio seguramente fue cuando saliste de Coatzacoalcos. Salir de tu confort, salir del confort de tu hogar, de tu contexto, y enfrentarte a Jalapa, a una carrera que seguramente te gustaba, pero me gustaría que nos hablaras un poco sobre esa experiencia.
Sí, bueno, desde ahí empezó el camino, ¿no? Salir de casa. Desde el momento en que, como bien lo mencionas ayer, y uno sale de casa, ya sale de la zona de confort, ya empieza a ver otros panoramas. No quiere decir que en la ciudad donde uno esté no se tenga la oportunidad de explotar un conocimiento, una carrera, ejercer y demás, pero siempre hay que buscar un poco más. Y en el caso del área en la que estaba interesada en estudiar, sin duda alguna la oportunidad que había en la capital del estado, en la Universidad Veracruzana, bueno, era otro nivel. Entonces, sí, definitivamente salir de la zona de confort, salir del hogar, empezar a ser independiente, empezar a crear un mundo en donde tienes que buscarle. Ya empezó desde ahí, ¿no? Muchas veces es el primer reto que tienes de vida, salir de casa. Ser estudiante obviamente también tiene muchas ventajas, pero sí, sin duda es el primer reto. ¿Qué fue lo que te inspiró? Ya estás en la Universidad Veracruzana, en la generación, tengo entendido, 2010-2015, en tu carrera. ¿Cuáles fueron las motivaciones que te dio la Universidad Veracruzana para salir adelante, para seguir? ¿Te sentiste cuando saliste competente para emerger a otros niveles? Sí, sin duda me sentí muy competente. Justamente el ejercicio de la materia de la que forma parte este proyecto tiene una preparación hacia un mundo real pues muy marcado. Realmente sí nos acerca a una realidad laboral y me parece que también somos muy afortunados de tener a profesionistas, no solamente que ejercen una profesión de enseñanza, que son maestros, que son profesores, sino que también ejercen el área que están proyectando, que están enseñando. Entonces, yo realmente sí me sentí muy competente porque tuve la oportunidad específicamente de mi área compartir con alguien que había estado en el medio, que tenía conocimiento de cómo desarrollar, de cómo explotar, y también, aparte de las enseñanzas en el aula, el tener un acercamiento un poco más íntimo con los maestros, más directo, conversar fuera de aula, que puedas platicar con ellos acerca de la experiencia laboral más allá del momento del aula. Sin duda alguna eso se queda bien marcado. Y claro, con las habilidades y competencias que te enseñan dentro de las materias, parte también de lo que uno toma como las optativas y demás, que son un poco más prácticas, también ayuda muchísimo. Entonces, sí, realmente me sentí, pues eso, competente y orgullosa, porque finalmente es la Universidad de Veracruzana, una de las más importantes, una de las más prestigiosas, una facultad, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, que va creciendo cada vez más reconocimiento, figurando a nivel nacional, y sí, sin duda orgullosa. Es muy importante que tú lo digas, nosotros lo sentimos desde aquí, por supuesto, pero es muy importante que tú, que ya estás tras fronteras, tengas esa perspectiva que consolida la formación de la universidad, la propuesta de la Universidad Veracruzana de formar profesionales. Pero vamos al otro. ¿En qué momento decides dejar el segundo confort, tu estado, para irte fuera, para ir a buscar nuevos caminos, a explorar? Es interesante la pregunta, porque cuando yo estaba estudiando la carrera, siempre como que busqué hacer algo más. Ya el hecho de salir de mi área de confort, de no estudiar en la ciudad de donde mi ciudad natal, ya era un reto, ¿no? Un reto que también quise tomar fue hacer un intercambio internacional. En su momento no se dio la oportunidad de que hiciera ese intercambio internacional por medio del trámite escolar, con una beca y demás, y tuve la oportunidad de hacer un intercambio nacional. Fue ahí cuando estuve un semestre en una universidad en una ciudad muchísimo más grande. Estamos hablando de la ciudad de Guadalajara, otro estado, o otro plan de estudios, obviamente otro nivel en cuanto a la ciudad y oportunidades, o muchísimo más grande, más global. Y entonces es ahí donde yo me quedé con cierta espinita, ¿no? Como de hacer alguna experiencia internacional. Yo tenía ganas de hacer una experiencia, ya sea por medio de intercambio. En su momento también lo busqué por el área de posgrado. También busqué una oportunidad de hacer un máster en una universidad en España. Hice convocatoria, es un proceso largo, y estuve prácticamente nada, estuve a un pasito, pero era becada o no era.
era realmente una realidad que no era como, bueno, yo me pago la escuela, me voy, mi familia tiene la posibilidad de hacerlo, no, entonces tenía que yo buscar una beca, entonces en su momento no se dio, pero yo no me quería quedar como con esa espinita de la experiencia internacional. Es por eso que, bueno, sale la idea de Toronto, digamos que es un lugar que ha tomado todavía más fuerza en la comunidad latina, con oportunidades estudiantiles, laborales y demás. Pero bueno, yo vengo primero a explorar, vengo primero de vacaciones, y es entonces ahí donde surge la posibilidad de hacer algo más allá de solo venir de vacaciones como tal. Justo eso te iba a preguntar, llegas a Toronto y ¿qué pasó? ¿Cómo es que te involucras en el campo laboral? ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Llegas a Toronto y ¿qué pasó contigo? ¿Cuál fue ese cambio? Sí, cuando llegué acá fue obviamente también ver un mundo de oportunidades. Me parece que eso es algo constante que como profesionistas, como creativos, como amantes de tu área buscas, ¿no? El mirar a tu alrededor y ver qué posibilidades puedes tomar, qué posibilidades puedes explotar. Yo vengo realmente de vacaciones prácticamente, estoy en una temporada y entonces vi un mundo de oportunidades en los que digo, bueno, parece que podía tomar esa experiencia internacional que en algún momento quedó pendiente aquí. Entonces surgió una oportunidad por medio de una estación de Radio Latina. Yo en México ejercía la locución y de hecho justamente entré a ejercer la locución, entré a trabajar en una estación, en un grupo radiofónico en Jalapa, desde antes de salir de la carrera. Entonces, digamos que eso también me ayudó para tener ya el chip del área, del ámbito profesional, laboral, desde antes de salir de la carrera. Y entonces, cuando da la oportunidad para venir acá, que digamos también era como un chip de siempre buscar más, quiero algo más grande, quiero crecer, quiero estar en una cadena radial, quiero estar en a lo mejor una empresa donde hayan eventos más grandes, buscar crecer. Y entonces aquí se da la oportunidad de entrar a una estación de Radio Latina y también más adelante de estudiar un diplomado en otro idioma, que es pues, el inglés, ¿no? Y así fue como me he ido adaptando, digamos, al ámbito laboral aquí, en Canadá. ¿En qué momento llegas a Ondas FM? ¿Perdón? ¿En qué momento llegas a Ondas FM y te estableces como locutora? Sí, como bien decía, es buscar oportunidades. Yo cuando llegué acá simplemente fue como curiosidad el ver, ¿no? Yo era locutora en México, había unos meses atrás que había dejado como mi espacio al aire y entonces llego acá y lo primero que hago, bueno, parte de lo que hice fue ver, ¿no? ¿Qué había de lo que yo hacía en México? ¿Qué estaciones de radio había? Investigación, hice una investigación para mí, digamos, pero fue una investigación que me dio la oportunidad de llegar a Ondas FM. Entonces busqué qué estaciones de radio hay aquí, qué tipo de estaciones de radio. Por supuesto que hay estaciones de radio de todos los conceptos, de todos los tipos de música y demás, pero me llamó la atención que sí había una estación de radio en español y una estación de radio FM en español, no solamente una estación de radio online. Hay varios formatos de estaciones de radio a través de la internet, a través de la web, pero había una estación de radio FM. Entonces lo que hice fue llegar, pues, a tocar puertas. Hola, soy Celia Vallejo, soy locutora, soy mexicana, porque ahí, bueno, ahí sí existe esta diferencia, no soy de Veracruz, soy de Guadalajara, soy de México, soy mexicana y bueno, aquí estoy, ¿no? Y así, tocando puertas, realmente así fue como se dio la oportunidad. Celia, desde tu perspectiva ya como profesionista formada en las relaciones públicas, ¿cuáles son esos elementos claves que te sirvieron para adaptarte a un cambio impostergable? Porque si bien es cierto, hay comunidades latinas, las perspectivas son diferentes allá. Sobre todo hay mucha situación que tiene que ver con la lejanía, con las emociones que alguien como tú debe tomar en cuenta para tener éxito en este tipo de situaciones. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, esos cambios que enfrentaste para adaptarte? Sí, bueno, los cambios, bueno, primero que nada lo que decía, ¿no? Ahí es muy marcado el tema de
la comunidad latina. Incluso cada vez va creciendo más una comunidad latina, va creciendo unida, pero también las diferencias culturales. No solamente hablo de las diferencias culturales entre latinos, que es donde yo me muevo finalmente aquí en Toronto, sino Toronto es justamente una de las ciudades más multiculturales del mundo, si no es que la más multicultural. El idioma oficial en todo el país es inglés y francés. En Toronto se habla inglés y también cada vez va tomando más fuerza el español. Entonces, en una comunidad latina, por mucho que sea, claro, la estación de radio en español, los mensajes, la forma de decir los mensajes, el lenguaje que hay que utilizar siempre desde una perspectiva global. Si bien justamente la mayoría va dirigido precisamente a una comunidad latina, que es donde me desempeño, siempre hay que tomar en cuenta a toda una comunidad de forma general, de forma global. Entonces es bien interesante porque ese choque cultural yo creo que es la principal diferencia, porque estamos hablando desde, por supuesto, el idioma, estamos hablando de costumbres, estamos hablando de manías de cada uno, y las creencias de cada uno, el lenguaje, lo que para mí en México es toda confianza, puede llegar a ser agresivo. Entonces hay que tener una sensibilidad todavía más marcada. El respeto, por supuesto, que hoy en día es algo que ha tomado cada vez más fuerza. La empatía para las personas que no piensan igual que tú. Pero estamos en un lugar que es multicultural, que es global, y entonces ese choque cultural, pues cuando uno llega es realmente bastante fuerte. Uno se va adaptando, pero esa adaptabilidad precisamente emerge de la capacidad que tú tengas, la creatividad que tú tengas y sobre todo lo que uno hace realmente para seguir al día, para poder adaptarse precisamente a, bueno, si yo veo que esta es la tendencia aquí, si esto les gusta aquí, si no les gusta acá, pero bueno, sin duda alguna el principal reto y el principal choque ha sido el tema de la multiculturalidad. Ese choque cultural ha sido lo que más hablo a nivel comunidad latina como a nivel global aquí con personas de cultura de todo el mundo. Finalmente los mensajes que se mandan, los eventos a los que uno se presenta, donde uno hace presencia es justamente mezclándose con todos. Entonces es bien importante el lenguaje que uno utiliza. La comunidad latina, guatemaltecos, puertorriqueños, venezolanos, cubanos. ¿Qué hiciste? La comunidad latina. ¿No me oye? Quedó como detenida la cámara congelada. Esperamos. ¿Ya? No sé si podrían repetirme la pregunta. Sí, cómo no, claro que sí. La cámara, entonces yo no veo pero movimiento. Sí escuchas. ¿Escuchas? ¿Me escuchas? Ok, me van a escribir la pregunta porque no escucho bien. Sí. Como se ha quedado congelada la cámara, igual se congela un poco el audio. Ya, creo que ya se mueve. ¿Me pueden repetir la pregunta, por favor? Claro. La comunidad latina, hondureños, guatemaltecos, puertorriqueños, argentinos también hay, mexicanos. ¿Cómo hiciste cuando tuviste que armar tu primer programa de radio desde la perspectiva de la comunicación y las relaciones públicas que estableces como locutora? Porque al momento que tú hablas ya estableces una relación pública con un público enteramente diverso. ¿Cómo le hiciste? Leí que empezaste desde hacer el guión, organizar la música, ver todo lo que es la producción de un programa de radio. ¿Qué fue lo que pasó en ti? ¿Qué sentiste? ¿Y cómo resolviste esa situación?
Ok, bueno, ahora sí, espero que me escuchen bien. La pregunta, ¿cómo hice al armar el primer programa de radio desde la comunicación y relaciones públicas como locutora? ¿Qué fue lo que pasó en ti? ¿Qué sentiste? Bueno, también es bien importante, insisto, adaptarse al lugar, al ambiente, al contexto. Y bueno, como les decía, formo parte de Latinoamérica, ¿no? Soy mexicano, aún así hay una unificación y demás, pero el lenguaje debe siempre ser diverso. A la hora de hacer un programa de radio, a la hora de proponer para siempre estar actualizados en un contexto actual. Justamente una anécdota que tengo es que los compañeros que tengo, ¿no?, son tanto de la vieja escuela como de la nueva escuela. Digamos, personas que ya tienen una trayectoria muy larga, que están muy casados con el medio convencional, el medio masivo por excelencia que es la radio, y también nuevas generaciones, digamos como yo, que hemos estado como a la par de esa transformación digital, no solamente en el área profesional, sino en la vida, ¿no? A nosotros nos ha tocado esa evolución de las redes sociales, de la era digital, en una carrera en la que ya empezábamos a ver hace 10 años atrás temas que tenían que ver con tecnología, que tenían que ver con digitalización, que tenían que ver con redes sociales, pero por supuesto no con la fuerza que tienen hoy en día. Entonces, justamente me ha tocado inyectar y me ha tocado adaptar justamente el medio, tener esa creatividad y tener esas propuestas para poder, de cierta manera, tener siempre actualizado ese ámbito. Es una combinación, lo clásico con lo moderno. Cómo decirle a estas nuevas generaciones, esto es lo que se está haciendo hoy en día, cómo nos adaptamos, cómo nos proyectamos, cómo llegamos a cada sector, a cada rincón, a cada público. No podemos quedarnos con este concepto, tenemos que seguir adaptándonos, por supuesto darle el peso que tiene a un medio masivo por excelencia, pero por supuesto con las nuevas tendencias. Es un gran reto que ha tenido la industria radiofónica y que he ido viviendo a lo largo de estos años. Yo tengo prácticamente 9 años de experiencia en radio. La primera vez que entré fue en Jalapa y empezaba este cambio, digamos, esta crisis del medio, porque empezaban las plataformas digitales, empezaba el tema de la digitalización, las redes sociales, y eso sigue viéndose muy marcado, pero ahí es donde se tiene que adaptar un medio convencional con las herramientas que hay digitales. Y entonces mi aporte ha sido ese, muy marcado, el tema de no importa que sea un lenguaje para tal comunidad, si es en inglés o en español, porque también esto es importante, el tema del idioma, sino la adaptabilidad en general de las plataformas que existen y la combinación de generaciones. Entonces sí ha sido bien interesante eso, a la hora de armar un programa, tomar en cuenta lo nuevo, cómo adaptarlo sin dejar de lado la esencia de la radio. Ese ha sido uno de los principales retos. Hablamos de adaptación, de cambio, de respeto a la diversidad cultural, pero en lo práctico, algo que hayas hecho, o un ejemplo que nos puedas dar de lo que tuviste que hacer para eso, no sé, con referencia al lenguaje, con referencia, no sé, ¿no te ha pasado algo que nos puedas comunicar, alguna anécdota para comprender un poco más en qué consiste esa adaptación? Algo práctico con referencia al lenguaje, hablando de la adaptación, una anécdota para entender un poco más en qué consiste la adaptación. Sí, sin duda alguna, el tema de lo práctico sería, pues, realmente, para empezar, abrir cuentas de redes sociales. Supongamos que ya existe una cuenta de red social, que ya hay presencia. ¿Qué productos se están utilizando hoy en día? La adaptabilidad de cómo llegarle a la gente con el producto que está consumiendo. Incluso si es en un programa de radio, hacer transmisiones en vivo. Si yo estoy haciendo un programa específico de gastronomía mexicana, cómo yo lo proyecto, no solamente al aire, sino también de una forma en la que van a consumirlo los oyentes y también las personas
que son nuestros oyentes, pero no nos escuchan siempre, pero nos siguen en redes sociales, y es una forma de tenerlos ahí, de retenerlos. Entonces, la forma práctica en la que se ha hecho pues es creando el contenido a través de redes sociales, nutriendo una página web, haciendo notas para la página web, creando imágenes, diseños, mostrándolo físico para que así quede en la mente del consumidor, y finalmente bajarlo. Eso es algo que no existía. Si bien en México, en este sentido, digamos, la estación de radio es la única aquí en Toronto, es la única estación de radio en español, es un equipo pequeño dentro de lo que cabe, y como decía, tenía muy marcada una generación de personas que estaban muy casadas con el medio, sin una adaptabilidad en lo nuevo, en la era digital, en las redes sociales y demás. Entonces ha tocado inyectar. Si en México ha pasado, en México me parece que es muy rápido, y estoy hablando específicamente de esta radio, digamos, en español, de esta radio local. Hablando de las radios que yo he visto, es un poco lo mismo, pero va un poco al ritmo de México, que es rápido. Ya salió esto, ya implementaron la página web, ya salió TikTok, tengo cuenta de TikTok y hago estos productos, ya tengo una nueva plataforma y la hago. Y aquí el reto es cómo va creciendo una estación en español, en un lugar donde no es el idioma oficial, donde está restringido el espacio en español en la radio FM. Y entonces, ¿cómo hacer que crezca? ¿Cómo hacer que figure? Pues eso, haciendo productos que no solamente se van a quedar al aire, que no solamente van a salir en vivo y ahí se van a quedar y al día siguiente lo mismo, sino van a permanecer en un sitio, en una red social, y esa es la forma práctica de llevarlo a cabo, haciendo ese contenido, creándolo, nutriéndolo también. Me imagino que has tenido que hacer investigación para conocer el gusto y las preferencias de las distintas comunidades latinas. Investigación, sí, sin duda alguna, para conocer el gusto de las comunidades. Sí, ese ha sido también un reto constante, porque es bien distinta la comunidad mexicana con la comunidad colombiana, con la comunidad argentina, la venezolana, peruana. Y sí, es una investigación constante de lenguaje, de gustos, de tradiciones, de modismos, de qué forma llegarles, conocerlos, no solamente poner atención a lo que dicen en el día a día con los mensajes y demás, sino conocerlos, ir a eventos, ver qué tipo de eventos tienen, cuáles son sus causas, cuál es la riqueza principal de las zonas específicas, y hay que hacer mucha investigación, y eso en general, desde que estaba en México se hacía para cualquier cosa, y aquí con más razón, es un choque bien marcado el hacer contenido en México, para México, desde México, que en otro lugar, siendo mexicana, para toda una comunidad en general. Incluso hay un poco de hasta celos a veces, cuando de repente uno se enfoca en México, no, pero es que también en Colombia, no, pero es que entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay que sí ser bien diversos y bien empáticos con cada una de las subcomunidades, ¿no? Es bien interesante esto. Y sí, la investigación es diaria, aprender de cada uno qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta, cómo se les habla, cuando tienen algún ídolo, bueno, cómo manejarlo, tener cuidado. Es un ejemplo nada más, cuando fue el Mundial, bueno, cuidado con Messi, no tocar a Messi, porque bueno, los argentinos, es un ejemplo, ¿no? O sea, el tema del cuidado que hay que tener con cada una de las comunidades. Y en general, me parece que todavía hay mucho trabajo por hacer para ser una comunidad latina muy unida, pero es interesante el reto, porque además es muy creciente. El tema de la inmigración aquí es constante, es una ciudad multicultural, como lo decía, muchos inmigrantes hacen familias aquí, y de las comunidades más grandes sin duda es la latina, y entonces es ahí donde entra uno con mayor fuerza como profesionista y bueno, siendo parte de Latinoamérica. Entonces
sí es bien importante estar en investigación constante. Y me imagino que también las palabras, hay palabras que en ciertas comunidades son muy queridas por ellos y aquí en México también, entonces tienes que ampliar tu lenguaje con esas palabras que son de emoción, y la emoción va emparentada con la publicidad y con la mercadotecnia. Es justamente parte de esa misma investigación, las palabras, las frases, las personalidades y lo que decía justamente de modismos. Hay palabras que tienen una connotación diferente en nuestro país que en algunos otros países de Latinoamérica. ¿Por qué va de la mano con la publicidad y la mercadotecnia? Bueno, el tema de la adaptación y de ampliar el lenguaje, bueno, a mí me parece que es básico, justamente cuando uno es profesionista de la publicidad, mercadotecnia, relaciones públicas, el estar pendiente de nuestro público, el estar pendiente de las necesidades de nuestro público, a quién vamos a dirigirnos, es lo más importante, incluso un año atrás no era lo mismo que ahora. Entonces es bien importante estar pendientes de qué forma yo voy a decir qué cosa, cómo la voy a proyectar. Hoy en día también uno de los principales retos dentro de la era digital es el tema de la transparencia, el tema del feedback. Ya no es suficiente dar un mensaje, sino cómo lo voy a seguir alimentando, qué me va a contestar esta persona y cómo yo entonces le voy a dar seguimiento a lo que le dije. Parte de la publicidad, parte de las relaciones públicas que forman parte de la mercadotecnia, eso es bien importante. Y como profesionistas, eso va a ir creciendo. En redes sociales, por ejemplo, cómo van cambiando los contenidos, los formatos, que tienen que ser más cortos cada vez, que tienen que ser llamativos en los primeros segundos, que tienen que tener un impacto visual, porque los jóvenes de ahora tienen menos retención, entonces te van a poner atención solo en los primeros segundos. Bueno, entonces sé que tengo que hacerlo por este lado. Ok, pero ahora voy a dirigirme hacia un público más adulto y ese público necesita más información. Bueno, entonces voy a crear un texto un poco más formal. Bueno, pero entonces voy también dirigido a unos profesionistas, necesito un lenguaje todavía más complejo. Eso es tan importante porque eso está en todo. Yo lo bajo a lo que hago al aire como locutora, como profesionista de la publicidad y las relaciones públicas, en la locución, en una estación de radio, pero eso aplica a todo. Yo puedo trabajar en una agencia de publicidad y relaciones públicas y cada producto que yo vaya a vender va a tener un lenguaje distinto, va a tener un público distinto, y por eso es bien importante tener esa investigación, tener esa idea de cómo es nuestro público. Eso es parte de lo que incluso aprendemos, ¿no? El público meta, cómo tomarlo en cuenta, cómo esto y el otro, y entonces eso es parte de siempre, eso siempre va a estar presente. Principalmente tomar en cuenta a tu público, a quién te está viendo, quién te está escuchando, a quién va dirigido el mensaje, y es ahí donde va de la mano con la publicidad, la mercadotecnia y las relaciones públicas. Y supongo que también los horarios. Tienes que hacer una investigación a qué hora se conecta qué público en determinado momento. ¿Fue? Sí, también. Las redes sociales ayudan mucho, por ejemplo, a las métricas, redes sociales, Facebook, Instagram, que forma parte de Meta, digamos, de la misma compañía, pero también TikTok, pero también Google Ads, nos muestran métricas para saber en qué horarios hay más afluencia, en qué horarios. Pero también es bien importante el explorar
porque a veces te va a funcionar una cosa y eso no quiere decir que sea garantía que siempre te va a funcionar que publiques a tal hora. No siempre va a ser igual, no siempre va a ser una garantía de éxito que estar publicando contenido vean el programa de mañana, no siempre va a funcionar que lo publiques a tal hora, o esto es lo que hicimos en el programa, o publicidad para algún evento que se lleva a cabo acá. Siempre hay que estar en exploración constante. Claro que se tienen que tomar esas métricas en cuenta para un plan, para una siguiente campaña y demás, pero no siempre es garantía. Y por ejemplo, de los horarios, lo que tiene justamente la radio es una segmentación muy marcada, que permite una segmentación muy marcada. Justamente por eso sigue siendo uno de los medios más importantes y seguirá siendo, porque ya te muestra una segmentación, es decir, ya existe una investigación de años atrás de por qué el prime time es un matutino, que es la hora en la que van en el tráfico, hacia el trabajo y demás. Y el vespertino, por supuesto, donde van de regreso, están en el tráfico, qué mensajes les voy a dar. Y de ahí es donde entra un poco la pregunta, por ejemplo, debes hacer investigación de qué hora se conecta el público. Lo ligo a la radio porque justamente en esas horas es bien importante definir qué mensajes se les va a dar. Y también para los clientes que se publicitan, que forman parte de la radio, dando y hablando sus servicios. Entonces es muy distinto el público de la mañana y el de la tarde. Y de forma general, el demás contenido que se hace para hablar de estos mismos patrocinadores, de estos mismos clientes, de los mismos eventos que se realizan, pues se toman en cuenta las investigaciones de lo que ha funcionado, de lo que no, las métricas y demás. Pero sí como comentario, no siempre va a ser una garantía. Sí sirve siempre estar explorando y abarcando, bueno, publico acá, publico allá. Y así es, las redes sociales hoy en día son una herramienta que hay que explotar, pero que hay que tener en exploración constante, porque no siempre va a ser garantía lo que te funcionó antes a lo que ahora. Es hay que estar realmente en movimiento constante cuando se trata de contenidos digitales y de redes sociales, porque es muy cambiante. Ya estamos casi en lo último. ¿Cuáles son las principales diferencias que has percibido de la adaptabilidad de la publicidad y las relaciones públicas de acuerdo al contexto social que ya nos dijiste entre México y Canadá? ¿Cuáles son esas diferencias que existen entre México y Canadá? Lo que conociste aquí y lo que ves allá. Comentabas que en México es más rápido. Ok. Bueno, como les decía, el tema de la adaptabilidad de la publicidad de relaciones públicas entre México y Canadá. Bueno, también algo que quiero comentar como extra, aparte de contestar la pregunta, es bien diferente el lenguaje. Aquí, por ejemplo, incluso me atrevo a decir que hay un poquito más de empatía hacia el otro. No, por ejemplo, en México sigue siendo, por ejemplo, importante a la hora de la publicidad, de los contenidos para promocionar, el tema de la estética, el tema de que luzca bien, que sea una imagen bonita, una persona bonita. Y aquí me parece que se está un poquito más adelantado en ese sentido de romper, no existe el feo, no existe el guapo. Como es tan multicultural, ese respeto uno llega y lo nota de lleno. O sea, no hay, digamos, todos somos iguales en ese sentido.
todos son iguales, no existe, insisto, la persona delgada, la persona de talla más grande, no existen los colores. El tema de la discriminación es muy penado aquí, el tema del respeto hacia el otro es muy marcado. Ya lo que quiero decir con esto es que hay una mayor apertura para mostrarte cuál eres, tal cual eres, y poder dar los mensajes que se tengan que dar, como se tengan que dar, sin tener tanto, digamos, introducción y demás. Como por ejemplo en México, en donde se sigue de repente como estereotipando algunas cosas y demás. Es un lenguaje un poquito más cómodo, a eso quiero llegar. Es un poco más cómodo el lenguaje en una sociedad a nivel Canadá, a nivel multiculturalismo. Entonces, como les decía, las principales diferencias que percibo de la adaptabilidad, pues sin duda alguna tiene que ver con el tema del choque cultural. La cultura, sin duda alguna, el idioma es otro de los puntos muy importantes. Y el tema de las esferas digitales, que es digamos, la adaptabilidad de las publicidades y las relaciones públicas de forma general, como lo hemos venido hablando, es algo global. Es algo global y eso existe en México, eso existe aquí. Yo decía hace un ratito, me pareció escuchar un poquito que mencionaba el ejemplo de que sentía que era un poco más rápido. Lo comparo, por ejemplo, con la industria radiofónica en México, la industria radiofónica aquí, que aquí la dividiría en dos, porque está la industria radiofónica que es, digamos, la local, la canadiense, estaciones de radio en inglés, estaciones de radio en francés, y esta estación de radio, que es la única en español que está creciendo, que es dentro de lo que cabe nueva. Son 30 años aproximadamente, a comparación de cuántos años que tienen las estaciones de radio en México, de cuántos años tienen las estaciones de radio de Canadá oficiales. Entonces, por eso la dividiría en dos partes. Y decía que en México es un poquito más rápido porque pues se tiene un camino ya más recorrido en mi experiencia radiofónica, también el cliente en México, el radio escucha en México es uno de los más fuertes en el mundo, es un mercado fuerte y sólido. Y entonces los especialistas siempre están en constante, ¿qué hacemos? Ya llegó esto, y las cadenas de radio tienen manuales, las cadenas de radio tienen que estar siempre al día, los grupos radiofónicos. Tenía la fortuna de estar en el grupo radiofónico más grande de Veracruz, Grupo Radio, entonces eso le daba el peso para siempre estar en constante adaptabilidad. Desde que empezó a andar Facebook, bueno, cuenta de Facebook, desde que ya se escucha en streaming, bueno, página de radio, y eso a lo mejor ya existía, bueno, cómo la hacemos más grande, cómo la hacemos que se escuche mejor, cómo hacemos que la gente se quede y demás. Y aquí, a nivel, digamos, nacional, a nivel local, por supuesto que también existe esa adaptabilidad de forma rápida, pero específicamente el reto que a mí me toca, que es hacer que una comunidad latina, que una estación de radio latina esté a la par de las de aquí, esté a la par de las de México con toda su historia, es el reto. Es el reto porque es una estación nueva, dentro de lo que cabe es una estación única. ¿Y cómo hacemos que ese proyecto, que esa estación sobresalga? Es ahí donde entra el tema de la adaptabilidad y el tema del constante buscar qué es lo que la gente consume, qué es lo que la gente quiere y demás. Esa es la principal diferencia que veo, porque me tocó estar allá con estos cambios, y aquí un poquito que ya estaba todo lo digital, digamos, un poco más en auge, pero sí, quizás sea un poquito la diferencia que yo noto, que en México es un poco más rápido a comparación de aquí, pero específicamente basándome en este producto, en la única estación de radio en español que forma parte de un lugar multicultural, pero es la única. Entonces, por supuesto que está en crecimiento, pero es nueva dentro de lo que cabe, ¿no? Muy bien, Celia, creo que ha sido muy gratificador estar platicando contigo, y si me permites vamos a pasar a un espacio de preguntas, que están aquí todos los jóvenes estudiantes del 8º semestre, no me equivoco, ¿verdad? Si hay alguien que tenga que hacerle una pregunta, pues está abierto ahorita este espacio para su participación, con todo gusto.
Si nos permite, ella, por favor. ¿Cuáles son las diferencias que hay en la industria de la radio, tanto en México como en Canadá, y cuáles son sus principales tendencias, pues, de lo que tú has vivido? Las diferencias que hay en la industria de la radio en México y Canadá, ¿cuáles son las tendencias que has vivido? Como decía, justamente la radio en México es muy fuerte, tiene mucha presencia, también la calidad. Yo diría que también eso es algo muy importante de mencionar. La calidad de la sintonía es muchísimo más grande en México, el alcance. Y vuelvo a repetir que estoy comparándola específicamente con la radio que yo estoy. En la radio que yo estoy forma parte de una estación de radio que es multicultural, de hecho es una estación de radio italiana. Y aquí se tiene que tener un permiso especial para poder transmitir en un idioma que no sea el inglés. Aquí en Toronto el idioma es el inglés. Hay otras provincias donde es el francés y bueno, a nivel nacional es el inglés, aquí en Toronto es inglés. Y entonces para las estaciones de radio solo se tienen cierto tiempo en los que se puede transmitir en idiomas que no sean el inglés. Y entonces Ondas FM, que es la estación de radio en la que yo opero, en la que yo trabajo, forma parte de esta estación de radio que se llama Shin Radio, que es italiana y que es multicultural. Entonces, en sus espacios tiene estación de radio portuguesa, tiene italiana, por supuesto latina, porque, insisto, aquí es latina en general, hindú y demás. Bueno, partiendo de eso, es una industria que va creciendo en cuanto a estación de radio multicultural, en cuanto a estación de radio. La calidad del audio, digamos, la frecuencia de las antenas donde llega la señal no es tan amplia. Hay diferentes estaciones y diferentes frecuencias, pero no está tan amplia y tan de buena calidad como en México. Bueno, en México también hay un camino recorrido, es una zona en donde en cada rincón hay antenas y las frecuencias llegan, incluso abarcan diferentes áreas más allá de una ciudad y demás. Esa es la diferencia que veo aquí. Claro que hablando de las estaciones locales, de las estaciones que son en inglés, de las ya establecidas desde hace tiempo, es muy parecido a México, por supuesto, ¿no? La calidad del audio, las frecuencias y demás. Pero en cuanto a la multicultural, sí todavía está en crecimiento. Entonces, esa podría ser una diferencia muy marcada, el tema del audio, el tema de hasta dónde llega la sintonía, las frecuencias y demás. Y bueno, en cuanto al público, es más grande. En México es una fidelidad todavía más grande hacia una estación de radio, a pesar de que existen plataformas digitales, plataformas de música y demás. Ese acompañamiento tú a tú en México es un poquito más cercano. Entonces yo considero que aquí sigue siendo un gran reto, porque en México es todavía más marcado, es más la gente tiene a sus acompañantes, a sus locutores, su programa, los eventos a los que se tienen parte. Bueno, estaciones de radio hacen eventos, las estaciones de radio son patrocinadores de eventos masivos, de eventos muy grandes, y aquí se tiene poca presencia en ese tipo de eventos masivos. Es poca la presencia de repente de estaciones de radio, incluso de las locales. Y sí, esta sería de las principales diferencias. ¿Alguien más? Hola, mi pregunta es, ¿qué oportunidades tienen las nuevas tecnologías para la publicidad en la radio y cómo pueden utilizar para mejorar su impacto? ¿Cómo se puede utilizar para
mejorar el impacto publicitario? Esa es una muy buena pregunta, porque, bueno, oportunidades muchísimas, ¿no? El punto es cómo aterrizarlas. Otro de los puntos importantes de la adaptabilidad de la publicidad y las relaciones públicas, específicamente el área en la que yo trabajo, que es un medio de comunicación masivo, que es un medio de comunicación convencional y que se ha tenido que adaptar, es que también ha sido un reto ponerle cara a una voz, ponerle realmente una imagen a una voz, que realmente solamente, pues normalmente estábamos acostumbrados a escuchar radio. Ahora la radio se ve, ahora la radio también la tienes a la mano en YouTube, la tienes a la mano en Facebook, la tienes a la mano en Instagram, y sin duda alguna hay muchas oportunidades con las nuevas tecnologías. Bueno, uno de los puntos muy importantes hoy en día y desde hace varios meses con más fuerza es la inteligencia artificial. Cómo de la mano de la inteligencia artificial también creas nuevos contenidos, creas nuevas ideas, nuevos espacios, nuevas plataformas, nuevas secciones. Por ejemplo, nosotros de repente implementamos secciones en donde jugamos con la inteligencia artificial, donde jugamos con pregúntale a ChatGPT esto, o la pregunta del día, o qué opina ChatGPT de nuestro tema del día. Entonces es bien interesante como, ok, ahora ya entró en auge la inteligencia artificial. Ahora hoy en día la tendencia es de la inteligencia artificial. ¿Cómo la exploto? ¿Cómo la utilizo para seguir en tendencia? ¿No? Seguir haciendo que ese medio convencional que ha existido por muchos años, que se viene adaptando a lo largo de la historia, se siga adaptando, siga siendo vigente. Entonces, estas tecnologías se tienen que aprovechar y se tienen que, dice, ¿cómo se puede utilizar para mejorar el impacto publicitario? Bueno, otro de los puntos importantes que me gustaría rescatar es que por mucha tecnología y por mucha inteligencia artificial que tengamos, el tema humano, el tema de darle una personalidad a un mensaje es bien importante. En la publicidad existirán, hoy en día también existen diferentes plataformas para crear contenido, pero la creatividad que las personas tengan o esa personalización que le dan, ese feedback que se le sigue dando, es lo que se tiene que explotar. Porque claro, las tecnologías nos han alcanzado, la inteligencia artificial ya nos da las mejores ideas para cualquier cosa, pero si no le seguimos dando ese toque humano que nos da una voz cuando escuchamos la radio, que nos da una persona cuando la vemos en una plataforma digital, que nos da una persona cuando contesta un mensaje personalizado, no por medio del chatbot, es entonces cuando ahí se va a dar el toque. Hoy en día la automatización de autorrespuestas y de mensajes es bien importante por la practicidad, por lo rápido que te puede llegar, pero cada vez más personas van a buscar platicar con alguien, conectar con alguien del otro lado. Y entonces es ahí donde se tiene que explotar cómo voy a utilizar la inteligencia artificial y estas tecnologías, pero al mismo tiempo le sigo dando el toque personal y en la publicidad sigo dándole esa creatividad personal que se necesita para estar todavía arriba de la inteligencia artificial, para estar todavía arriba de las tendencias tecnológicas que existen. Entonces yo creo que explotarlas. La respuesta sería esa: qué oportunidades y cómo se pueden utilizar mejor para mejorar el impacto publicitario, siempre personalizarlas, siempre tener el toque humano, no perderlo, no digitalizarnos por completo, explotar la digitalización, pero no dejar de lado el toque humano. Esa sería la respuesta. ¿Alguien más? Hola, mi nombre es Stephanie y bueno, primero que nada muchas gracias por esta charla tan enriquecedora. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo que te aportó tu carrera de publirelacionista? ¿Qué crees que te ayudó a sobresalir en el área que te desempeñas, a diferencia de otras carreras que pudiéramos pensar que son más directas en tu área, como por ejemplo comunicación? Muy buena pregunta. ¿Esto que te aportó la carrera de publirelacionista que te ayudó a sobresalir en esta carrera como comunicación en el área
bueno, sin duda me aportó muchísimo, fue un plus. Justamente como anécdota también les platico rápidamente, como les decía, yo entré a trabajar antes de salir de la carrera. Yo estaba llevando la materia de campaña al mismo tiempo que estaba siendo parte del lanzamiento de una estación de radio nueva. Entonces, yo me sentía, como tenemos las clases de campaña, ustedes no me dejarán mentir, o para los estudiantes que no son de publicidad y relaciones públicas, es el acercamiento más profesional que tenemos, el acercamiento a la vida profesional más cercano. Entonces, a la parte que yo llevaba la campaña, ya estaba yo trabajando en una estación de radio. En ese entonces entré a la frecuencia que eran los 40 principales, que era una cadena. Entonces se cerraba el convenio con esa cadena y había que crear un concepto nuevo. Estamos hablando desde el nombre, desde el eslogan, desde los programas. Bueno, hubo una desconexión, desde luego. Me parece que ha sido una experiencia enriquecedora no solo para ustedes, sino para mí también, conocer cómo el enfrentamiento con la realidad, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra carrera, es importante. Y hay algo que me hubiera gustado preguntarle, pero que yo se los voy a decir. Celia se levanta todos los días a las 4 de la mañana, en aquel frío. Me voy a ver coloquial, muchachos, pero es cierto. La disciplina es fundamental. Ella se levanta a las 4 de la mañana porque ella tiene un programa a las 5, que es de noticias, que comparte con otro locutor, y eso es muy importante. También nosotros, desde nuestra perspectiva, forjarnos una disciplina profesional. Escucho poco, soy corta. Sí, todos los días poco a poco. Bueno, quise llenar este espacio, por supuesto que lo que ella está diciendo está hablando desde el ámbito directamente de la carrera que ustedes tienen, pero la disciplina es aplicable a todas las carreras. Y ese es el trabajo que ella realiza diariamente en un país donde el frío para nosotros es infame. Es infame, es muy grande en una temporada larga del año. Celia, ¿ya nos escuchas? Eso suele suceder. Si la tecnología nos ayuda mucho, pues también nos da nuestras sorpresas, ¿verdad? Lo importante es que la gran parte de esta conferencia la pudieron escuchar y creo que ha sido, les digo, para mí es enriquecedora porque habla de la introducción de la inteligencia artificial en la nueva era de la comunicación. Ustedes pues ahora son expertos. En mi generación le teníamos miedo a apretar a la computadora porque creíamos que se iba a descomponer. Así era. Pero no lo hemos tenido que enfrentar. Imagínense qué transformación. Cuando yo entré a trabajar, escribíamos con Remington, con máquinas, le metíamos la hoja, y vamos, a darle vuelta, a darle vuelta, a darle vuelta. Entonces eso es.
Muchas gracias, maestra Mayeli, por su disposición al acompañarnos en esta tarde de enriquecedoras conversaciones referentes a temas que para todo profesionista de la publicidad y las relaciones públicas resultan fundamentales. A pesar de las dificultades, agradecemos su presencia y bueno, asimismo, en nombre de todo el equipo de Point of View, extendemos un cordial agradecimiento a la licenciada Celia Urbalejo Zamudio, que nos hizo el honor de estar aquí, aún a la distancia, sabiendo las adversidades que estas instancias podrían implicar. Gracias, Celia, porque con certeza podemos decir que lo hoy mencionado será de gran impacto para nosotros, el equipo de Point of View, los futuros colegas de tu campo de acción y todos los aquí presentes. A continuación, me permitiré leer para ustedes la constancia de participación dirigida a la licenciada Celia Urbalejo Zamudio, que servirá para certificar y constatar de manera formal su presencia en este acto, en el que visibilizó sus perspectivas, visiones y experiencias relativas a nuestro campo profesional. La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, a través del Programa Educativo de Publicidad y Relaciones Públicas, otorga la presente constancia a Celia Urbalejo Zamudio por su participación como ponente en el evento denominado Point of View Adaptar para Comunicar, que forma parte del programa de Emerge 2023, Foro de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, el cual tiene por objetivo el proyectar escenarios emergentes de este campo profesional y disciplinar. Jalapa Enríquez, Veracruz, a 3 de mayo de 2023. Firma, Dr. Eric Abad Espíndola, director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, Celia, por tu tiempo y disposición, por estar aquí y compartirnos un poco más de tu trayectoria profesional. Espero nos puedas escuchar. Y de igual forma, no podría faltar agradecer a los aquí presentes, ya que ustedes le dan el sentido y la relevancia a este foro, que surge a partir de la necesidad de compartir experiencias reales que empaticen con los estudiantes y los interesados en el área de la publicidad y las relaciones públicas, y que a su vez sirva como una prueba de que aunque el camino por esta profesión no está forjado y parezca un proceso difícil, puede adaptarse a cualquier circunstancia, tiempo y contexto en constante cambio y evolución, actuando siempre segura y estratégicamente, llegando así a resultados favorables. Por esto, no podemos despedirnos sin dar reconocimiento a la doctora Milagros Pérez Amezcua y al doctor José Luis Bretón Arredondo, porque sin ellos esta práctica no tendría forma ni lugar y esta última reflexión no sería la misma. Además, es esencial puntualizar que toda la generación 2019-2023 hemos asumido total responsabilidad para que este foro sea lo que es. Una experiencia gratificante y enriquecedora que nos recordará la pasión que sentimos al ser publicistas y relacionistas públicos, reconociendo el alcance de cada una de nuestras decisiones y acciones. Para concluir este evento, quiero presentar al equipo que hizo esto posible. Larisa Andrade, Sara Anel, Juan Castro, Katia Martínez, Alondra Vázquez y una servidora, Arancha Campos. Point of View, adaptar para comunicar. Finalmente, damos por terminado este espacio, recordándoles que las acciones de Emerge continúan y pueden estar al tanto de la cartelera vía redes sociales. Nos pueden encontrar como @emerge-2023 en Instagram y Emerge 2023 en Facebook. Muchas gracias.